Bien, hermano, vamos ahora a continuar con con la otra parte de la lección de escuela sabática, la parte del martes. Agua de la roca. Yo creo que el agua que tomaron de Mara, ahí se llamaba, así le pusieron Mara al lugar, se les terminó. Recogieron agua, pero tenían que caminar, no podían quedarse ahí en el estanque de agua ese para tomar agua por toda la eternidad. Ellos no iban a Canaán, no iban a ese charquito a vivir alrededor de un oasis, de un charco. No, no, no. Ellos iban a Canaán, tenían que seguir caminando. Así que con el agua que recogieron siguieron caminando y el agua también se les iba a terminar tarde o temprano. La comida no se les acababa porque todos los días caía maná. Todos los días caía maná. El maná le decían, ¿qué es eso? Por eso le llamaban maná. Eso significa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Era como cereales, así como sucaritas, algo así, porque tenía sabor a miel. Bien, alimento tenían, pero agua no tenían en todo el camino. Así que recogieron agua, caminaron y el agua que recogieron se acabaron. ¿Saben una cosa? El agua simboliza también, eh, bueno, podemos comparar el agua con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios también. Porque si nosotros tomamos agua solamente para satisfacer la necesidad de un día y al día siguiente se nos olvida tomar agua, el agua de vida, para satisfacer nuestras necesidades, vamos a tener sed. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, Jesús le dijo a la samaritana que si él le daba agua, que el agua que él tenía, ella y no iba a tener sed jamás, porque sería como una fuente de agua que brotaría por la vida, por la eternidad. Y es que el agua de vida que es Jesús, el pan de vida que es Jesús, no debe de ser asunto de comerlo un día, de tomarlo un día y dejar de tomarlo otro día. Porque aunque el agua salta para vida eterna, es un manantial que brota para vida eterna. Si yo me dejo de alimentar, voy a volver a tener sed espiritual, voy a volver a tener hambre espiritual. Por eso yo me debo de alimentar todos los días del pan espiritual que es la palabra de Dios y debo de beber también del agua de vida que es Jesús todos los días de mi vida para que yo no tenga necesidad de otra agua o de otro alimento no más que la que el Señor me da. De esa manera se cumple que será una fuente que no se agota en nosotros. Yo puedo ir a la fuente divina, que es la palabra de Dios, todos los días. Puedo ir a ella todos los días y nutrirme en ella. Es un alimento que lo tengo gratis. Es un agua de vida que la tengo gratis. De aquí en adelante cuando tome videos me la voy a tomar con la Biblia así para que me digan pastor. Sí, aunque no soy pastor. Pero pues ya ven que algunos inocentes nomás lo miran con la Biblia uno pastor. Bien, vamos a seguirle, ¿no? Ok. No me hagan caso. Bien. Una buena lección ahí. Se les acabó el agua y ahora sí empezaron a renegar. Y a renegar en serio. Porque ahora, si fuera necesario apedrear a Moisés por haberlos sacado de Egipto y hacerlos pasar sed en el desierto, lo hubieran hecho. Pero no solo eso, ellos también se levantaron contra Dios mismo. Y aquí pues Moisés sí se desesperó. Y él cayó en el error de querer presentarse delante del pueblo de Israel como Superman, como el hombre que todo lo podía. Se separó de Dios y dijo, yo haré
que salga agua de la peña. Podemos hacer que salga agua de la peña. Y ¡pum! Golpeó la peña y 2 veces, cuando Dios le dijo que nada más una sola vez. Y por causa de eso, Moisés no entró a la Canaán terrenal. Pero entró a la Canaán celestial, que es lo más importante. Nosotros a veces podemos perdernos de un beneficio terrenal, no importa. Mientras que Dios nos dé como premio, como regalo, como un don, lo que sea, que Dios nos obsequie la oportunidad de llegar al cielo. Amén. Que sea gloria a Dios. ¿No es así? Ok. Así es que ahora reclamaban que Dios les diera agua. Y entonces Dios le dijo, mira, pásate allá donde está la peña de Oreb, ponte junto a la peña y tú vas a golpear la peña para que salga agua de la peña. No era que la peña tuviera agua, como tampoco era que el árbol tenía propiedades mágicas. No. El agua Dios la hizo brotar de una forma milagrosa. Y esa agua que brotaba de la peña de Oreb formó un arroyo por la orilla del cual el pueblo de Israel habría de caminar hasta llegar a la Canaán terrenal, hasta llegar a Palestina, hasta llegar a la tierra que Dios les había prometido, y jamás tendrían sed en todo el camino hasta llegar allá. Pero a Dios no le agradó la actitud de mano alzada con la cual ellos renegaron contra Dios. Y renegaron también no solamente contra Dios, sino también contra Moisés. A Dios no le gustó eso. Pero Él fue paciente todavía. Bueno, está bien, ya no los aguanto, no los soporto. Pero bueno, hay que ser pacientes. Si Dios hubiera manifestado impaciencia, si Dios hubiera manifestado enojo en ese momento y se hubiera dejado llevar por su enojo y no hubiera actuado de una forma juiciosa, la gloria de Dios se hubiera manifestado con todo su poder y anda, vete, pueblo de Israel. No hubiera quedado ni Moisés vivo, todos hubieran muerto, porque nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Pero Dios permitió que su gloria estuviese escondida detrás de la nube, de tal forma que no les afectara, que no le afectara al pueblo de Israel la gloria de Dios en ese momento. Esto tiene mucho simbolismo. ¿Por qué? Porque Dios, antes de crear cualquier cosa en el universo, Él creó seres protectores, creó querubines, los cuales estaban siempre alrededor de Él, recibiendo todo el poderío de Dios sobre ellos, para que ese poder no vaya más allá y que afecte a todas sus criaturas en todo el universo. Si Dios no tuviera querubines que protegieran al universo de ese poder inmenso, infinito que Dios irradia, el universo se fundiría, el universo dejaría de existir. Pero Dios en su misericordia tiene querubines protectores que protegen el universo, y gracias a eso el universo existe. El universo existe gracias al amor divino, no a otra cosa. También cuando el hombre cayó en pecado, Dios no vino personalmente a hablar. Dios el Padre no fue quien vino a hablar personalmente con Adán y Eva, porque si Dios hubiera descendido, la gloria de Él hubiera fulminado
Adán y Eva, que ya estaban separados de Él. Dios envió a su Hijo Jesús. Desde la eternidad, Jesús determinó que la gloria que Él poseía fuese menor. Bueno, la gloria que Jesús posee es igual que la del Padre, porque es tan divino como el Padre. Pero Jesús ha determinado velar su gloria para que el hombre pecador pudiese presenciarlo, para que el hombre pecador pudiese verlo. Si el ángel de Jehová, si Jesús no se hubiera presentado como el ángel de Jehová y se hubiera presentado en la condición en la que se encuentra el Padre eterno, ningún ser humano, ni Adán ni Eva, ni Agar, ni Gedeón, ni nadie, completamente nadie, ni tampoco Abraham cuando se encontró, ni Lot, hubieran soportado ver la presencia de Jesús y hubieran muerto. Pero gracias a que Jesús veló su gloria, Jesús vino aquí a la tierra, habló con Adán y Eva, les habló de la promesa de que Jesús, de que Él mismo vendría a morir por nosotros. Y también veló su gloria para hablar con Caín, que mató a Abel. También veló su gloria para presentarse delante de Agar como un ángel, para presentarse delante de Gedeón como un ángel, para hablar al pueblo de Israel en el monte Sinaí también. Y además de eso, en el monte Sinaí, su gloria también era velada por la nube negra que cubría el monte Sinaí. Dios siempre ha querido condescender con el género humano. Dios es el Padre, Dios el Padre es quien desea condescender con el género humano. Y por eso Jesús también, que desea cumplir la voluntad del Padre, Él también condesciende con la condición pecaminosa del hombre, vela su gloria y se presenta ante el ser humano de una forma velada, porque así como el Padre ama a la humanidad caída, también Jesús la ama y el Espíritu Santo también ama a la humanidad caída. Dios entonces veló su gloria. Jesús, que era el que estaba ahí presente y no era el Padre, Jesús veló también su gloria a través de una nube negra que lo cubría, porque si no lo hubiera cubierto, entonces hubieran muerto. Y el agua que descendía de la peña era agua que descendía del mismo Cristo Jesús. ¿Qué simbolismo encontramos en eso? Encontramos a la roca de la eternidad, que es Cristo Jesús. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo puedo. Bueno, la roca de la eternidad fue herida por nosotros en el monte Calvario. La sangre de Jesús fue derramada en el monte Calvario por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos encontrar la salvación en Él. Por eso Pablo nos recuerda a nosotros, nos recuerda a nosotros diciendo que aquella roca era Cristo mismo. Aquella roca, dice Pablo en 1 Corintios 10:4, la roca era Cristo. Cristo es la fuente de la vida y es el dador de la vida eterna.
Así como una roca es sólida, Dios guiaba firmemente a su pueblo. Se puede contar con Él porque no deja de cumplir sus promesas. Dios es fiel, Dios es firme, Dios es nuestra roca eterna. Solamente podemos encontrar refugio en Cristo Jesús. Yo digo amén a esto. ¿En qué aspectos necesitas ahora mismo confiar en Dios? ¿Cómo puedes aprender a someterte a su voluntad y esperar hasta que Él actúe a su debido tiempo? ¿Por qué no siempre es fácil hacerlo? Bien, ¿en qué aspecto debemos confiar en Jesús? En todo. Dígame en qué cosas no ocupan confianza en Dios. En todo. Te levantas, oras, confías en que Dios te dio la vida, le das gracias. Comes, confías en que Dios te dio el alimento y das gracias. Vas a trabajar, Dios te permite trabajar. Tienes que confiar que Dios te permite hacer eso. La confianza en Dios es algo continuo, es algo permanente. ¿Cómo puedes aprender a someterte a su voluntad y esperar hasta que Él actúe a su debido tiempo? ¿Saben cómo? Cuando las pruebas difíciles llegan a nuestro ser y nos estremecemos, y en esos momentos una luz llega a nuestro ser, ilumina nuestro ser y nos dice, ora, ponte a orar. Confía en que Dios va a resolver tu problema. O confía si Dios aún no resuelve tu problema. Pero cuando oramos y depositamos nuestra vida en Él, lo que Dios haga, lo consideramos, lo tomamos a bien. Hay quienes creen que orando, dice un dicho que la oración mueve los brazos de Dios. No siempre es así. Ay, tengo un amigo, un amoroso amigo, un amigo cristiano, que estaba orando porque su padre viviera. Estaba enfermo su padre, pero por más que oraba por él, su padre no vivió, murió. Y él dice, aunque mi padre haya muerto, yo seguiré confiando en Dios. ¿Saben? Alabo lo que él dijo. Porque Dios siempre no nos va a dar lo que le pedimos. No prediquen en la iglesia de que Dios nos va a bendecir siempre. No es así. Porque Dios nos puede dar bendiciones espirituales, pero a veces nos puede privar de bendiciones materiales. Dios nos puede dar la bendición de la vida eterna y permitir que lleguemos al descanso en la muerte, antes de que lleguemos a la edad en la cual debiéramos de morir. Cuando voy a mencionar lo que mencionaba mi amigo cuando hablaba acerca de la muerte de su padre, cuando Daniel y sus compañeros no se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor, ellos dijeron, aunque Dios no nos libre, no nos vamos a inclinar a la imagen. No siempre Dios nos va a librar. Entendamos eso. Pero aunque Dios no nos libre, nosotros debemos de confiar en Él. Pero esa clase de fe se fortalece cuando oramos con Él, cuando le pedimos, cuando experimentamos que Dios nos toma en sus brazos, que Dios nos lleve en sus brazos y que Él sabe lo que hace con nosotros. Pero eso se logra a través de una relación íntima con Dios, a través del estudio diario de la palabra de Dios, no de la lección de escuela sabática. Déjense de eso. La lección de escuela sabática existe porque somos flojos, porque no leemos la palabra de Dios. Por eso
tienen que aparecer el libro de Éxodo para desglosarlo, aprender y beneficiarnos con él. Pero la gran mayoría de los miembros de la iglesia no estudia la Biblia. Y la verdad es que esa razón es una de las razones por las cuales nuestra fe no se fortalece. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, orar, platicar con Dios nuestros problemas y también expresarle amor, el amor que Él merece, y decirle: Señor, yo te amo, y aunque no me dé lo que yo te pido, yo no dejaré de amarte. Tiene resultados el actuar así, el confiar en Dios, aunque no nos dé lo que le pedimos, aunque nos quite la vida, aunque nos permita sufrir. El apóstol Pablo, una vez lo apedrearon, lo dieron por muerto. Estaba en prisión también. La vida del apóstol Pablo no fue fácil. La Biblia de Jacobo, que murió a espada, tampoco fue fácil. La vida de Juan el Bautista tampoco fue fácil. No esperen que la vida del cristiano sea una vida fácil. Es una vida que también se sufre. El evangelio de la prosperidad, mándenla por un tubo, no crean en ello. El cristiano también sufre penalidades. Pero hay algo muy importante. Aunque suframos penalidades, si nos mantenemos firmes confiando en Él, cuando Jesús venga, iremos con Él, estaremos con Él, y entonces sí, jamás habremos de sufrir penalidad alguna. Entonces sí, tendremos dicha eterna. Pero mientras tanto, hay que aguantar vara, hay que aguantar el sufrimiento, hay que aguantar las penas, que a veces tenemos que llorar, hay que llorar. Nadie, decía Job: ¿acaso el buey muge cuando está comiendo el pasto? No, mientras que nos va bien, somos felices. Y cuando nos va mal, entonces, como el pueblo de Israel, renegamos de Dios. No debe de ser así. Hay que confiar en Dios siempre. Y eso nos va a redituar en tener la vida eterna cuando Jesús venga por segunda vez. Y entonces sí, estando allá, quéjense de lo que sea. Como dice un dicho: ama a Dios y a lo que quieras. Cuando estemos en el cielo y sientes que sufres, quéjate de Dios. Pero mientras tanto, hoy no lo hagas. Hoy soporta, como soportó Pablo, las cárceles, las piedras que cayeron sobre él, como soportaron cada uno de los mártires, como soportaron los reformadores también. La vida del cristiano no es fácil. Será fácil cuando Dios nos dé el premio por haber estado unido a Él siempre. Así que nuestro ánimo no decaiga, hay que seguir adelante. Ahora, no es fácil a veces confiar en Dios, porque nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas materiales, en las cosas que miramos como seres humanos, en las cosas que nos rodean, pero no miramos al cielo. Cuando miramos lo que el diablo nos puede causar, nos da miedo. Pero cuando pensamos en lo que Dios le va a hacer al diablo, entonces recobramos valor. Cuando miramos de una forma horizontal sentimos miedo, pero cuando miramos hacia arriba, de forma vertical, que miramos a Dios, al Shaddai que está arriba, entonces nos damos cuenta que tenemos un Dios poderoso. Miremos hacia arriba. Parte del miércoles, para luego interrumpir y luego irme ya en otro video a la parte de jueves y viernes. La historia de Jetro, ya lo comenté. Pues resulta que Moisés se levantaba tempranito, se ponía, pues antes la costumbre era ponerse en la puerta de la ciudad, mientras caminaba, no sé, en la puerta del santuario tal vez, se ponía en ese lugar, llegaban todo Israel, 1.000.000 de habitantes llegaban, y hacían fila muchísimos, esperando el turno, como cuando van a comprar tortillas, esperando el turno, ni modo de decirles siéntense. Estaban en el desierto y Moisés sí estaba sentado, porque pobrecito, me imagino que era cansado. Era la costumbre que los jueces se sentaran
y los demás no sé, pero llegaban allí, platicaban y les ponían a Moisés todas sus quejas, todas sus dudas, todos sus problemas. Y Moisés estaba haciendo loco. Jetro, que le trajo a su esposa y a sus 2 hijos, pues lo vio, le dice, caray, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás matando? Tú no debes de hacer eso. Nombra grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 y grupos de 10. Y entonces pon capitanes que sean sensatos, que no sean tontos, que sean inteligentes, que sean espirituales, que no anden en el mundo, que no anden haciendo cosas que no deben de hacer. Pon personas maduras, sensatas, que te ayuden. Y así como tú haces el trabajo, que ellos también lo hagan. Los de 10, ¿qué es lo que pasaba? Moisés lo hizo. Lo que sucedió es que después Moisés dividió primeramente en grupos pequeños al pueblo de Israel, grupos de 10, y le ponía un capitán. Uno de esos 10 tenía un problema, iba con su capitán y le presentaba el problema. El capitán resolvía el problema con los 10, no solo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué les parece? Mi hermano tiene este problema. ¿Qué les parece si tú y tú? ¿O quién es quien les va a ayudar? Necesita un burro. ¿Quién le consigue el burro? Necesita tener un arado. ¿Quién le consigue el arado? Le robaron algo. ¿Quién le investiga quién se lo robó? Y así empezaban a delegar responsabilidades. Que lo golpeó fulano. Ven para acá, mijito, vamos a hablar. 10 personas, grupos pequeñitos. Cuando el problema era más grave, entonces esta persona que comandaba a 10 personas, a una familia o 2 familias, me imagino que se reunía el capitán con esas 2 familias, con esas 10 personas, y hablaban de los problemas que tenían, porque es lógico hacer, es lógico que así sucedía. El pueblo de Israel estaba reunido en grupos pequeños todo el tiempo, y a veces nosotros creemos que los grupos pequeños no son importantes en la organización de la iglesia. Son necesarios, no solamente importantes. Déjense de tonterías, los grupos pequeños son importantes, y hay personas que dudan de eso. No es así, es necesario. Y aún así en la iglesia, los líderes de iglesia no comprenden la gran capacidad que hay de dirección en la iglesia cuando la iglesia se divide en grupos pequeños. Y hay líderes que se encargan de cuidar de esos grupos pequeños. No entienden muchos líderes eso. Y la iglesia no progresa en gran medida por causa de eso. Cuando el problema era mayor, entonces, este líder de 10 iba con el líder de 50. Mira, ¿sabes qué? Necesitamos construirle la casa a un fulanito que no tiene material, no tiene dinero para construir, no tiene esto, no tiene lo otro, y pues entre los 10 no nos alcanza. Así es que, ¿qué te parece? Bueno, iban ahora los 50, y el capitán de los 50 platicaba con sus 50. Aquella persona tiene una necesidad que su capitán ni tampoco los 10 pueden suplir. ¿Qué les parece si vamos en apoyo de ellos? Y entonces iban, así como nosotros cuando nos juntábamos en nuestra juventud en la iglesia donde yo iba, cuando teníamos que construirle la casa a un hermano, a una hermana, nos reuníamos todos los jóvenes de la iglesia, íbamos a aquel lugar, le construíamos de un día para otro una casa, y si no, entonces íbamos a levantar, ponerles piso, levantar paredes, qué sé yo. Cuando los 10 no podían, los 50 entraban, y ahora ya eran 60. Y los 10 decían, ¡ay, qué felicidad! No estoy solo, tenemos
50 gentes más que vienen a apoyarnos. Bendito sea Dios. Pero si esos 60 gentes veían que el problema era mayor todavía, cosa que lo dudo que haya sido tan grande así como para no resolver aquel problema, pues tenían otros 100 con su líder. Iba con el líder y decían, ¿sabes qué? El problema es grandísimo, hay que resolverlo. Ahora necesitamos nosotros 50, nos juntamos con aquellos 10, somos 60 más los 2 capitanes, somos 62, pero nos hace falta refuerzos. Entonces iban con el grupo de 100, con el capitán, y les presentaban el problema, y el capitán del grupo de 100 le presentaba el problema a los demás. ¿Y qué les parece? Y allá vamos todos allá. Ahora eran 163 individuos. 100 de un grupo, 50 de este, 10 del primero, y los 3 capitanes, 163. A ver si no lo iban a poder resolver. Y si no, entonces iban y se traían a los 1000. El caso es que primero se resolvían allá la mayoría de los problemas, creo yo, que quedaban resueltos allá. Difícilmente un problema trascendía a un grupo más grande. Pero piensen en la forma como se sentían los israelitas cuando sabían que ningún individuo estaba abandonado, sino que todos recibían toda la atención que necesitaban en el pueblo de Israel, porque había gente que los apoyaba. Y los grupos pequeños para eso son. Ahora, lo que no se hace en los grupos pequeños, porque ahora los grupos pequeños nada más lo hacen para evangelizar. No, los grupos pequeños se puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. Quieren que los grupos pequeños sean de una persona que reúne visitas y tiene su grupo pequeño. Eso no es un grupo pequeño. Es una forma mañosa de predicar el evangelio nada más. Ese no es un grupo pequeño. Grupo pequeño es que un líder de iglesia tenga a todos los miembros de la clase de escuela sabática, se reúna con ellos y que se reúna por regiones. No que uno de una colonia bien lejana va y se reúne con otro de otra colonia bien lejana, y cuando hay problemas de camiones, de autobuses, de comunicación, pues nomás no se reúnen. En cambio, cuando viven cerquitas uno del otro, se reúnen todos pronto. Si no hay camiones, van a pie. Si no hay un bus, van a pie, se reúnen como quiera que sea. Y cuando un hermano necesita cambiarse de domicilio, pues se reúnen todos y lo apoyan. Que un hermano necesita ir a sembrar aquello, pues se reúnen y se lo apoyan. Que un hermano quiere barrer el patio y necesita ayuda, pues van y lo apoyan. Que hace falta eso, pues van y lo apoyan. Pero los grupos pequeños no son tomados de esa manera. Son tomados de una forma mañosa para atraer gente al grupo pequeño, que se reúnen en el grupo pequeño y que escuchen el evangelio en el grupo pequeño, cuando debiera ser diferente. El líder del grupo pequeño debe de capacitar a sus 10 gentes, como lo hacían en Israel, capacitar a sus 10 gentes y decirles ahora sí, miren, si tú sabes carpintería, vas a ir a enseñar carpintería. Si tú sabes herrería, vas a enseñar herrería a tu comunidad, al alrededor de tu casa. Tú vas a conseguir estudios bíblicos sirviendo a la comunidad. Ve allá en tu colonia, ve en tu manzana, sirve a la comunidad, conquista a la gente, predícales el evangelio. Y con un grupo pequeño de 10 personas que le predica cada quien a uno, ya serían 10 más, lo menos. Y si van y ofrecen servicio a la comunidad, mucho más aún.
Señores, si tú sabes hacer nudos y vas y se lo enseñas a tus vecinos, a los jóvenes de tu colonia, te aseguro que vas a jalar muchos jóvenes a los clubes, muchos jóvenes a la iglesia. Si tú sabes de fogatas y le enseñas fogatas a los jóvenes y niños de tu colonia, te lo vas a traer para acá. Si tú sabes hacer teatro guiñol y lo practicas allá en tu colonia, vas a jalar a muchos jóvenes, a muchos niños y te lo vas a traer para acá. Si tú tienes una especialidad que aprendiste en el club de guías y vas y lo enseñas en tu comunidad, imagínense 10 personas que forman un grupo pequeño. 10 personas que forman un grupo pequeño. Todos se capacitan para servir a la comunidad. Van y sirven a la comunidad, conquistan a mucha gente en su comunidad y se la llevan ahora sí. Oye, ¿sabes qué? Nos reunimos tales días en tal lugar, vamos para allá, vamos para allá. Nos reunimos en la iglesia, vamos para allá y la iglesia se llenaría. Pero la forma como se manejan los grupos pequeños es una forma muy extraña, muy rara. Que esperan que la gente llegue, se reúna allí y eso no es así. Es mi punto de vista, se lo expreso a ustedes. Bueno, el caso es que los grupos pequeños funcionaron muy bien con Jetro, con Moisés. Fue un buen consejo que Dios le dio a Moisés, que Jetro le dio a Moisés. Moisés podría haber despreciado el consejo de su anciano suegro y haberle dicho que se ocupara de sus asuntos. ¿Qué te importa a ti? Déjate eso, tú dedícate a lo tuyo, le pude haber dicho. Pero no lo hizo. ¿Qué lecciones importantes podemos aprender de su disposición a escuchar a esta persona que ni siquiera era hebrea? ¿Saben lo que pasa en la iglesia? Cuando alguna persona da un consejo, ¿tú qué me vas a enseñar a mí, hombre? Tú eres un pelado, yo soy pastor, yo soy anciano, yo soy líder. Tú a mí no me vas a enseñar, tú vas a hacer lo que yo te diga. Ya qué frustrante es cuando pasa eso. Todos debemos de tener capacidad de escuchar los consejos que se nos dan, examinarlos y no hacerlas de todopoderoso, no hacerlas de que, yo soy el anciano, yo soy el pastor y aquí mientras que yo tenga esta responsabilidad, tú tienes que obedecer. Hay muchos líderes inútiles en la iglesia que tienen esa mentalidad inútil. Mientras que yo tenga esta responsabilidad, las cosas se van a hacer como yo digo, cuando yo digo, a la hora que yo digo y cuando yo quiera. No, eso no es liderazgo. El líder sensato como Moisés escucha el consejo, razona el consejo, examina el consejo y mira si el consejo es prudente o no. No alimenta su ego, su orgullo, diciendo, ¿y este mocoso quién es que me quiere enseñar? Mira, es diácono y me quiere enseñar a mí que soy primer anciano. Que se deje de eso, hombre. Que se dedique a otra cosa, menos a enseñarme a mí. Yo soy líder, yo soy pastor, yo soy anciano. Yo te voy a enseñar a ti. Acostúmbrate a que yo te enseñe. Por eso a veces hay pleitos en la iglesia. Así de fácil. Porque los pastores, ancianos, líderes de la iglesia son muy orgullosos muchas de las veces y no entienden razones y no quieren escuchar consejo. No son como el siervo Moisés que era manso, sino todo lo contrario. En lugar de ser mansos son, ¿para qué digo? Bueno, en lugar de A, lleva E. Bien. Vamos ahora al pan y agua de vida. Pero eso ya es de la parte del jueves. Así es que vamos a dejar este video aquí en corto. Y me van a aguantar ahora porque quieren que yo les dé el comentario. Así es que seguimos adelante. ¿Está bien? Hagan sus comentarios. Dios les bendiga.